Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Por el Gusto, la manera de hacer las cosas. Les saluda cordialmente su amigo y servidor, Gustavo Hernández, y en esta emisión vamos a tocar un tema muy particular y que en estos últimos días se han dado comentarios que tienen que ver mucho con el tema que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Estos comentarios han sido en referencia a esta agrupación de origen japonés que es denominada BTS para que haga conciertos aquí en nuestro país. ¿A qué viene este comentario? Bueno, parte de los que siguen o de la gente que sigue a este grupo pues son denominados otakus. Y hoy vamos a hablar del gusto acerca de la cultura otaku y que no solamente se enfoca en la cuestión musical, sino más bien tiene un origen distinto que ahorita voy a compartir con todos ustedes. ¿Qué es la cultura otaku? Es un fenómeno cultural que obviamente tiene su origen y se ha desarrollado principalmente en Japón, pero poco a poco se fue expandiendo por el mundo y en la actualidad muchos países siguen muy de cerca lo que es la cultura otaku, pero vamos a ahondar un poquito más acerca de la misma. Eh, la cuestión otaku o la cultura otaku se caracteriza por ser fans del anime, del manga, de las novelas o videojuegos de origen japonés. Así empezó el movimiento y de hecho la, la palabra como tal, la palabra otaku, al principio era un poco despectiva porque eh, principalmente se enfocaba a denominar aquellos jóvenes que solamente se encontraban jugando videojuegos y se encerraban en sus cuartos y se aislaban de la sociedad. Entonces era la manera de describirlos. Pero poco a poco se fue cambiando esa denominación. No solo se interesan, como les mencionábamos, en los videojuegos o en el anime, sino también en lo que representa la cultura japonesa como precisamente la cuestión de la música, la moda, la comida y otras cuestiones que abarcan la cultura japonesa. Y también, obviamente, muchos jóvenes, porque principalmente eh, los que siguen a esta cultura otaku son jóvenes y se han interesado por aprender el idioma japonés y obviamente todo lo que conlleva. Este movimiento cultural inició a finales de los años 70, siendo, como les mencionaba, utilizado para describir a una persona que tenía un fanatismo obsesivo por, por cualquier tema. Estábamos hablando principalmente de la cultura manga, del anime, que fueron bueno, que siguen dando mucho de qué hablar y obviamente más en estos días porque precisamente a finales del año pasado hubo un estreno de una película muy sonada que es Demon Slayer, si no me equivoco. Y bueno, la respuesta de
del público aquí en nuestro país fue muy grande para esta película de anime de origen japonés. Y bueno, como les decía, otaku es una palabra que se utilizó de manera discriminatoria entre el año 1988 y 1989. Comenzó con una connotación más negativa cuando lamentablemente un fanático del anime y del manga asesinó a cuatro niñas en Japón. Ahí esta situación lamentable fue lo que marcó a la cultura otaku, pero a partir del año 2000 comenzó a tener un sentido más positivo y fue cuando se dio el boom del anime, del manga y sobre todo de muchas cuestiones, principalmente también en la cultura musical, que fomentaron una reactivación de Japón, ayudando a producir y consumir este tipo de productos. En un significado más positivo de la palabra otaku, se considera una persona apasionada por los hobbies, y en este caso volvemos al tema que hay muchos jóvenes que están pues muy apegados a la cuestión del anime, de los videojuegos, que hoy por hoy pues están muy avanzados y principalmente los gráficos y todo lo que podemos ver en los videojuegos, pues la mayoría es creado en ese país nipón, en Japón. Respecto a la cultura pop, este término cada vez más fue aceptado y actualmente se utiliza para poder describir personas apasionadas con esta cultura. Y volvemos al punto, no solamente estamos hablando de la cuestión del anime y del manga, también de la comida, de la música, de las tradiciones. Y es muy importante también saber esta parte para que muchos más jóvenes y no tan jóvenes también estemos interesados en la cuestión de la cultura japonesa o denominada cultura otaku. Hay diferentes tipos de otakus dentro de esta cultura y vamos a mencionar los principales. En este caso, el anime otaku, que son los fanáticos del anime en general, los manga otaku, que también son especialistas en el manga, que es el cómic japonés, que han causado mucho revuelo, incluso han tenido mucha importancia en los últimos años, inclusive se han consumido más que los cómics tradicionales que conocemos como de superhéroes, ¿no? Pero bueno, esto también es muy importante saberlo. Otra cuestión que también está muy de moda y que ha causado mucho revuelo y que en la actualidad todavía sigue, son los denominados cosplayers. Estas personas son las que se disfrazan precisamente de estos personajes que ven en las historietas o que ven en los mangas, en el anime, y que llegan a alcanzar un vestuario con todas las características de los personajes que realmente quedamos impresionados de lo bien hecho que está, ¿no? Y
y que realmente parecería que los personajes cobran vida a través de estas personas denominadas cosplayers. Tan es así que, bueno, en las diferentes convenciones, pues mucha gente va disfrazada de sus personajes favoritos y también se realizan concursos para ver quién tiene la mejor caracterización en cuanto a los personajes. Y esto es muy fascinante si tienen oportunidad, porque próximamente va a haber una convención muy grande y seguramente van a encontrar a muchos cosplayers en este lugar. También están los denominados gaming otaku, que son los fanáticos de los videojuegos. Y bueno, pues estas personas no solamente son los que están ahí jugando, sino también hay muchos interesados precisamente en la creación de estos videojuegos, porque aportan los gráficos, aportan la tecnología para que estos videojuegos realmente podamos vivirlos y podamos inclusive sentir como si estuviéramos en el videojuego, y es algo muy, muy increíble. Entonces, y cada vez se va avanzando más en la tecnología por parte de los videojuegos, así que también es una fascinación y forman parte de esta cultura otaku. También mencionamos al principio de esta cuestión de los grupos denominados como el famoso BTS y todos los que siguen a esta agrupación, pues obviamente son denominados idol otaku. Idol otaku son precisamente estos fanáticos que se caracterizan con los artistas o los cantantes de esta cultura japonesa. Y bueno, también están los train otaku, que son fanáticos de los trenes en Japón y son personas que se apasionan por la historia, el diseño y la tecnología en Japón. El atractivo del anime y del manga es uno de los principales atractivos de ese país, y algunos fanáticos afirman que su calidad visual es superior a la que se encuentra en la mayoría de las series animadas de Estados Unidos, y inclusive un fan que disfrutaba del anime, porque no hay una línea divisoria entre los efectos especiales y lo que es real. Es simplemente como alguien lo imaginó. Entonces, hablar de esta cuestión del anime y manga, que principalmente forman la cultura otaku, es increíble porque incluso se realizan grupos o denominados clubs de anime que también ya no solamente lo realizan allá en Japón, sino que ya en varios países, incluyendo el nuestro, existen estos clubs de anime, y son organizaciones que se reúnen para discutir, mostrar y promover el anime en un entorno comunitario local, y también puede enfocarse en ampliar la comprensión de la cultura japonesa. Los clubs de anime se encuentran cada vez más en universidades y en escuelas secundarias. Y también las organizaciones pueden utilizar espacios de reunión públicos, como pueden ser alguna biblioteca o un centro gubernamental. Muchas actividades que se realizan también relacionadas con el anime y que también
son parte de lo que realizan estos clubs. Ocurren semanalmente o incluso de manera mensual. Además de ver el anime, participan en otras actividades como ver videos musicales, leer mangas, inclusive ir a los karaokes o también hacer cosplay. Muchos clubs organizan foros en línea para fomentar aún más la interacción de la comunidad y cuentan con una biblioteca para prestar libros y manga a los miembros. Los participantes del club de anime a menudo también participan en el voluntariado y la organización de convenciones locales de anime. Y bueno, pues aquí en nuestro país hay principalmente 2 convenciones y ya están cerca las fechas de la celebración de estas convenciones en donde van a precisamente encontrar toda esta cuestión de la cultura anime, del manga, del cosplayer y mucho más relacionado con esta cultura otaku. Así es. Es muy interesante conocer sobre todo esto que lleva este movimiento porque realmente está muy de moda. Principalmente los jóvenes son los que están muy comprometidos con esta cultura y creo que eso es bueno porque realmente fomentan la cultura como tal y ya no solamente aplicada a la cuestión de lo tradicional allá en Japón, sino que también se va adaptando a cada país. Y aquí en particular, en nuestro país, pues obviamente van a encontrar muchos cosplayers, muchos grupos de anime, muchos grupos de manga y existen también, inclusive ahí en las redes sociales, pues estos grupos que hacen invitaciones precisamente para hacer la discusión, los comentarios, los nuevos mangas que han salido y toda esta cuestión es muy fascinante y obviamente si tienen oportunidad de vivirlo, háganlo porque realmente vale mucho la pena conocer todo esto que conforma la cultura otaku y definitivamente se van a sorprender porque hablando precisamente del manga y del anime, también existe un derivado de novelas que tienen mucho que ver con los manga, pero que son muy atractivas y que son realmente muy bien realizadas, tienen historia y no dudaría mucho que lleguen inclusive a formar parte de la pantalla grande, ¿no? Entonces, es interesante que conozcamos todo esto y bueno, pues hablar de un país tan tradicional como lo es Japón. Definitivamente es importante conocer su cultura, sus tradiciones, pero definitivamente esta denominación otaku es algo muy particular y que, insistimos, está de moda, está en la vanguardia y que estoy seguro que va a seguir así mucho tiempo porque no solamente estamos hablando de esta agrupación denominada BTS, sino que todavía hay más grupos en la actualidad que están sonando muy fuerte y que tienen muchos seguidores, ¿no? Entonces, les hacemos esta invitación para que
investiguen, conozcan y forman parte de esta cultura otaku que realmente estoy seguro que van a quedar fascinados como servidor de conocerlo y, ¿por qué no? Pues animarse inclusive a realizar sus propios mangas, sus propios animes, o también si te gusta esta cuestión de ser cosplayer, ¿por qué no? Realmente enfocarte a los personajes que te gustan, caracterizarse como ellos y asistir no solamente a estas convenciones, sino inclusive puedes hacer tu propio canal, eh, ahora con las redes sociales, que es muy fácil, y vas a estar de lleno en esta cuestión de la cultura otaku, que definitivamente teníamos que mencionar y que pues obviamente era una introducción en esta ocasión, mencionarles para aquellos que no tenían la información como tal, pues ahora ya saben de dónde viene todo este movimiento de la cultura otaku. Así es. Y bueno, pues estén muy pendientes porque, como les decíamos, también vienen las fechas de estas convenciones en donde van a poder encontrar todo esto relacionado con la cultura otaku. Lo pueden checar en las diferentes redes sociales y estoy seguro que les va a fascinar, definitivamente. Y también podríamos poner ejemplos de no solamente no solamente de lo que pasa en nuestro país, sino en otros países que han adoptado también esta cultura otaku, principalmente Estados Unidos, en Inglaterra también hay cosas muy marcadas ya que vienen originalmente de esta cultura japonesa y que hoy por hoy pues son una realidad y que cada vez más jóvenes están teniendo la atención y obviamente entrando a este movimiento denominado cultura otaku. Esto es lo que les queríamos compartir el día de hoy y bueno, pues espero que esta información haya sido de su agrado y bueno, pues ahí estén pendientes de algunos programas que vamos a tener más adelante con la posibilidad de traer algunos cosplayers que también estaría increíble conocer su origen, conocer cómo se caracterizan, en fin, todas las particularidades que lleva un cosplayer. Esperemos que próximamente lo tengamos en este programa. Pero por el día de hoy, pues quisimos tener esta introducción. Espero que haya sido de su agrado esta información respecto de la cultura otaku y pues sígala muy de cerca porque todavía tiene mucho que dar todo este movimiento. Gracias por su atención y como siempre los espero el próximo sábado, 1 p.m, a través de Orbe Network, la evolución de la imagen, en una emisión más de Por el Gusto, la manera de hacer las cosas. Hasta la próxima.